Muchas gracias por acompañarnos en la sección digital de CNN en español, señora Chinchilla, y me encantaría hablar de su sentimiento ante la dinámica que hemos visto en la cumbre, que es sin lugar a dudas la peor forma en la que ha llegado el diálogo político intrarregional a la Cumbre de las Américas. ¿Por qué cree que ha sido tan difícil tener al menos un diálogo medianamente sensato y simplemente ponerse de acuerdo en puntos en común que sí existen en la región? La región está profundamente dividida ya desde hace varios años en torno fundamentalmente a temas políticos, ideológicos, y ni siquiera los momentos tan complejos y tan difíciles que vivió la región durante la pandemia lograron superar esas diferencias. Entonces, cuando tenés una región como América Latina, que fue la más golpeada por la pandemia, con 3 miembros de la región en el G20, y ni siquiera fuimos capaces de llevar una voz colectiva al G20, pues era lógico esperar que la Cumbre de las Américas iba también a reflejar esas profundas diferencias. Se siente que no hay diálogo en la región a pesar de tener muchas cosas en común, se siente una gran ausencia de liderazgo también de la región. ¿Cree que América Latina ha perdido relevancia dentro de la política mundial? Sin lugar a dudas, no solamente cuando lo analizamos por el peso relativo del Producto Interno Bruto de nuestra región, llegamos a ser el 8% del PIB mundial, en este momento debemos andar por el 5%, posiblemente caiga más con la crisis que se viene o digamos, la crisis adicional que está generando todo el tema de la inflación y el alto costo de materias primas por la guerra en Ucrania, pero sino también por razones políticas, porque de nuevo América Latina dejó de actuar colectivamente, dejó de hablar con una sola voz, cada país va por su lado buscando sus propios resultados. Entonces en el escenario internacional nos hemos desdibujado. La Cumbre de las Américas, el mensaje que manda al resto del mundo es que efectivamente no hay una América. Aquí lo que hay es una especie de collage de intereses con aproximaciones muy diversas a los distintos problemas. En el año 2001 se dio la propuesta de la Carta Democrática Interamericana. Estamos hablando ahora de más de 20 años, 21 años después de esta carta, con 3 grandes ausencias que tienen que ver con la democracia. Hablando de Cuba, hablando de Nicaragua y de Venezuela. ¿Hay cabida en esta cumbre para hablar de la democracia y qué tanto afecta la ausencia de estos 3 países a la relevancia de esta cumbre a nivel global? De la democracia deberíamos estar hablando de manera muy cotidiana. No solamente es un problema de los gobernantes, es también un problema de los ciudadanos. Y a mí me encanta ver que de alguna manera la sociedad civil está lavando la cara a esta cumbre porque tenemos una gran presencia de ciudadanos de toda la región y particularmente ciudadanos de esas dictaduras que se han hecho presentes en defensa de la democracia. Ahora, recordemos que Biden, de alguna manera el presidente Biden trató de un poco individualizar el tratamiento de la democracia con una cumbre de la democracia hace apenas unos meses. Si bien eso fue un mensaje para el mundo y para la región, me parece que generó algunas secuelas que las estamos viviendo hoy. En esa cumbre se excluyeron Bolivia, Guatemala y El Salvador. Un poco controversial porque en esos países siguen habiendo elecciones. La exclusión de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua era comprensible. Yo creo que de alguna manera eso está explicando el por qué aquí hoy Bolivia, Guatemala y El Salvador se sumaron a las ausencias que estamos. ¿Cree que fue correcto, comprensible pero necesaria? A mí me parece, si de mí hubiese dependido, yo no habría excluido esos países. De nuevo, porque si bien en esos países se están dando algunas cosas preocupantes desde el punto de vista de Estado de Derecho, desde el punto de vista de persecución de los medios de comunicación, etcétera, de nuevo, los mecanismos fundamentales de la democracia, que es la sustitución a través del voto de los gobernantes, sigue operando. Entonces fue muy difícil justificar el por qué Guatemala estaba a la par de Nicaragua o Bolivia estaba a la par de Cuba en la exclusión que hizo en ese momento Estados Unidos. Creo que fue un error y que de alguna manera se está pagando en esta cumbre. Según analistas, la cumbre y lo que se ha hablado de ella es un reflejo de lo que ocurre en nuestra región de América Latina y también es un claro reflejo de lo que estamos viendo en las elecciones presidenciales próximas y anteriores de la región, este cambio radical a no tener un representante quizás del centro, sino más de un lado de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Estamos viendo un cambio político inaudito en Colombia. Vimos también una
clara comparación con la derecha y con la izquierda cuando llegó lo de Trump. ¿Por qué en América Latina también ha ganado tanto la polarización política en las propuestas de sus candidatos y ahora presidente? La polarización es un fenómeno global, no estamos solos, desgraciadamente, en ese fenómeno. Vemos cómo las elecciones en otros países europeos, asiáticos, están siguiendo el mismo patrón. Quienes se ubican en el centro tienden a desvanecerse en el marco de un debate público que está siendo fuertemente tomado por la emotividad. Y eso lo alimenta mucho, el papel que juegan las redes sociales en la comunicación política. Entonces, es más fácil comunicar ahora desde las emociones que desde la razón. Y cuando comunicas desde las emociones, por supuesto que la gente tiende a irse a los extremos, y es lo que estamos viviendo. Es algo muy desafortunado, porque es cierto lo que decís, explican mucho el fracaso de esta cumbre, al ser imposible ni siquiera tender puentes razonables hacia el centro en temas tan básicos como qué hacer con el crecimiento económico, qué hacer con la pobreza, qué hacer con el tema de la pandemia. Ni siquiera ahí nos estamos poniendo de acuerdo. Señora Chinchilla, he entrevistado a más de 10 miembros de delegaciones de países y también a representantes del sector empresarial y es la única mujer que he entrevistado hoy. Wow. Me preocupa que no veo una equidad de género ni en el lado empresarial ni en las delegaciones de los países. Tuve una conversación al respecto con la vicepresidenta Kamala Harris. La equidad de género sigue siendo una gran asignatura pendiente en América Latina. ¿Por qué en este tipo de cumbres en su mayoría hay hombres? Me encanta que lo estés subrayando, me encanta de verdad, porque muchos de los cambios que necesitamos pasan porque la prensa visibilice más las inequidades que todavía sufren las mujeres en nuestro hemisferio. Sin lugar a dudas, hay una deuda pendiente que se ha acrecentado con la pandemia. Las mujeres fueron las que más perdieron. La CEPAL estima que hubo un retroceso de entre 10 a 15 años en cuanto a participación de las mujeres en el mercado laboral. En derechos políticos hemos venido avanzando, ganando terreno. Es cierto que no tenemos hoy primera ministra o presidenta, salvo en Barbados y en Honduras, pero sí tenemos más mujeres en los parlamentos. A partir de ahí tenemos que tratar de seguir avanzando y esperar que ese sea el semillero que lleve más mujeres presidentas hacia el futuro. Y el sector privado tiene una deuda pendiente enorme. Necesitamos más mujeres efectivamente comandando empresas.